Ok, estamos grabando para todos, perfecto. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es el sistema cardiovascular, que es pues la segunda, pues la tercera que nos pone, pero la primera de los sistemas. ¿Okay? Es una clase que es bonita, son 47 láminas, vamos a ver cómo pues, se desarrolla en la clase. Pues vamos a hacerlo lo más didáctico posible y sobre todo que lo estamos enfocando hacia los conceptos de ingeniero, pues, o la rama no médica. Y básicamente este sistema, si nosotros lo vamos a tratar de definir de modo didáctico, pues está compuesto por una bomba, que es en este caso el corazón, pues tienes el sistema de tuberías por donde va, que pues son arterias y venas, y por supuesto si tienes bomba y tienes ductería o tuberías, vas a tener todo lo que es el fluido dentro de ese sistema, que es la sangre. Entonces, eso es la manera como nosotros vamos a tratar de explicar este tema. Entonces, ¿cuáles serían las funciones y pues muy a grosso modo de este sistema? Pues la primera, y es una de las cuales nosotros conocemos al sistema cardiovascular, es el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Y eso se hace a través de una proteína transportadora de oxígeno, que es la hemoglobina, la cual está en los glóbulos rojos. Pues. Entonces llevamos el oxígeno a todo lo que son los tejidos para que puedan hacer el metabolismo y pues por supuesto traemos en los tejidos mucho de los desechos. En este caso el dióxido de carbono es un desecho de todo lo que es la respiración celular y al mismo tiempo pues del tracto gastrointestinal estamos llevando todo lo que son los nutrientes hacia los tejidos. Pues. Pero también de los tejidos tenemos los otros desechos, que si bien el dióxido de carbono iba a los pulmones, pues muchos de los desechos pues, van hacia el hígado y el hígado los conjuga, los prepara para salir a través del sistema renal, de los riñones. Y de esa manera pues vamos así desechando todo lo que son pues los productos de todo lo que por un lado metabolismo y todo lo que sería el producto también de las reacciones tisulares. Por otro lado tenemos pues el transporte de lo que podríamos llamar el sistema inmunitario, pues por un lado proteínas, por otro lado todo lo que son las células, pues leucocitos, linfocitos y pues los anticuerpos que son proteínas. También sirve para todo lo que son proteínas especializadas como el sistema de coagulación. También, pues, como ese fluido va por todo el cuerpo, pues lleva las hormonas hasta las células, pues, lo que se llaman blanco, o son las células, pues, donde la hormona va a hacer el efecto. Y también sirve para, pues, manejar temperatura, haciendo así como la analogía de un radiador, pues, que aumenta o disminuye temperatura de acuerdo a las necesidades del cuerpo, ¿no? Eso se hace con vasodilatación y vasoconstricción de habitualmente las extremidades. Vamos a hablar un poquito de lo que es la sangre. Pues la sangre es el fluido que va dentro del sistema y esa sangre pues está compuesta, vamos a llamarlo en muy grandes rasgos en dos partes. Pues. Todo lo que sería la parte líquida o plasma, que como estamos viendo representa el 55% de ese volumen y estamos hablando de pacientes normales. Y fíjense que están, pues la mayoría de esa parte líquida es agua, pues un 91%, pero tiene proteína, tipo albúmina, los factores de coagulación, etcétera, y también tienen electrolitos como sodio, potasio, cloro, etcétera, ¿no? Y representa, como lo hemos hablado, ya el 55%. Y después tenemos una segunda parte de ese fluido, que es los elementos formes o hematocrito, que es tal cual el volumen dentro de esa sangre
que representa todo lo que son los glóbulos rojos, todo lo que son glóbulos blancos y plaquetas, que nuevamente en personas normales representa el 45% del volumen. Y como se ve en la sangre roja, básicamente porque el eritrocito, el glóbulo rojo, es el elemento forme más común que existe, ¿no? Esa sangre o ese fluido en un adulto de 70 kilos representa el 8% de su peso. Más o menos, pues un adulto tiene cerca de 5.6 litros de sangre en el sistema circulatorio. Una vez que hablamos de ese fluido que está compuesto con sangre, por la sangre y lo definimos pues a muy grandes rasgos, vamos a hablar un poquito de esa bomba o corazón. Entonces fíjense que nosotros cuando hablamos del corazón, pues trazamos una línea por lo que sería el medio del corazón y lo dividimos en el corazón derecho y el corazón izquierdo. Entonces una estructura que tiene 4 cámaras, 2 superiores llamadas aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, y 2 inferiores llamadas ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Cada una de estas cámaras están separadas por válvulas, sistema de válvulas, que en el lado derecho, en el corazón derecho, las válvulas auriculoventriculares se llaman las válvulas tricúspides, y en el lado izquierdo esas válvulas se llaman mitrales. Y luego tenemos pues otro sistema de válvulas que conectan todo lo que serían los ventrículos con las arterias que eyectan la sangre. Ya voy a explicar un poquito más adelante. Tenemos pues las válvulas pulmonares y las válvulas aórticas. Entonces, la sangre entra, pues para tratar de ponerlo en serie, entra por todo lo que sería el corazón derecho a través de la vena cava superior o inferior. De allí va hacia el ventrículo derecho, donde es bombeada vía arteria pulmonar hacia los pulmones. Allí hace el intercambio gaseoso y se regresa a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, en donde pasa el ventrículo izquierdo, y de allí es bombeada por a través de la arteria aorta hacia lo que nosotros llamamos el resto de la economía, en otras palabras, el resto del organismo. Entonces la sangre pues va de aurículas a ventrículos, y este corazón, lo vamos a ver un poco más adelante, para bombear tiene que contraerse, sístole, y relajarse o dilatarse, que se llama diástole. Aquí lo tenemos pues ya todo lo que acabo de hablar pues descrito, pues, y el corazón, que es una sola estructura, un solo órgano, lo dividimos en corazón derecho, corazón izquierdo, pues cómo llega la sangre, que ya lo acabamos de explicar, y pues como también habíamos hablado, el sistema valvular, que separa por un lado las cavidades, pues las aurículas y los ventrículos, y por otro lado también pues separa los ventrículos de las dos grandes arterias, pues la aorta y la pulmonar, que ya pues vamos a ver un poco más adelante, pues por qué existe todo esto y cómo funciona esa bomba. Pues cuando habíamos hablado que un órgano pues es una estructura que tiene varios tejidos, fíjense que la histología del corazón tiene una parte interna que podríamos llamar el endocardio, que es un tejido epitelial que descansa sobre un tejido conectivo, que es este, vamos a llamarlo esta capita que está acá. Luego tiene la parte más gruesa, pues la más voluminosa del corazón, que es el miocardio, que es el tejido muscular. Y luego tienes pues todo lo que serían las capas externas, que son el epicardio y el pericardio, básicamente por tejido epitelial, como también tejido conjuntivo. Entonces, pues esta estructura, como pueden ver, tiene varios tipos de tejido. Y pues la característica de este
corazón, y sobre todo el músculo cardíaco, lo hablábamos en la primera clase cuando hablábamos los tipos de tejido, es que ese músculo pues es muy parecido a lo que sería el músculo estriado. El único detalle que lo habíamos hablado que mientras los grupos musculares estriados de lo que podrían ser esqueléticos tienen los núcleos acumulados en un mismo haz, pues cada una de estas fibras tiene su propio núcleo. Y lo más importante de esto es que este tipo de fibra tiene actividad de marcapaso intrínseca. En otras palabras, esta fibra siempre va, lo que podríamos llamar latiendo, marca el paso, y eso es independiente a todo lo que es externo de esa estructura. Sin embargo, puede ser afectada por lo que se llama estímulos neuromorales, en otras palabras, la adrenalina, pues secretada a través de la médula suprarrenal, o en este caso también impulsos nerviosos que podrían venir del vago, del nervio vago. ¿Okay? Aquí tenemos cómo funciona nuevamente a grandes rasgos este corazón. Entonces, si quieren, miren mi mano en este momento. Fíjense que la bomba tiene que contraerse, sístole, y después tiene que relajarse, diástole. Contrae, expulsa la sangre hacia los grandes vasos, sea pues arteria aorta, arteria pulmonar, relajarse, entra sangre nuevamente al corazón para seguir el ciclo. Esta es la manera que funciona la bomba. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, contracción, diástole, relajación. ¿Entienden esto hasta ahorita? ¿Van siguiendo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, sigamos. Esa corazón, pues, para que realmente ese bombeo sea efectivo, pues también tiene una actividad eléctrica, pues, y un sistema de conducción que hace que esa contracción, pues, sea sincronizada o articulada para que realmente la sangre pueda fluir de las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos nuevamente hacia, pues todo, pues podría ser hacia el resto del cuerpo o hacia los pulmones. Y es lo que se conoce como el sistema de conducción cardíaca. Entonces tenemos un nodo, que es el nodo sinoauricular, que es este que está acá, que es tal cual la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, y de aquí es donde se origina todo lo que podría ser ese impulso eléctrico, el cual es irradiado hacia las aurículas por estas vías que se llaman las vías internodales auriculares, y de aquí llega a un punto que es el que se llama el nodo auriculoventricular, el cual hace como una pausa y luego transmite el impulso a todo lo que serían los ventrículos del corazón, que es lo que se llamaría el haz de His, y el sistema, pues podríamos llamarlo todo el sistema eléctrico o las ramas de ese sistema se llama el sistema Purkinje. Entonces, la señal o el impulso en el cual hace que el corazón se contraiga, comienza en el nodo sinoauricular, se transmite a través de todo lo que son las vías internodales auriculares, a todo lo que serían las aurículas, llega al nodo auriculoventricular, que luego es el que va a transmitir todo ese impulso nervioso a través del haz de His y el sistema pues eléctrico pues de todo lo que es el ventrículo, que se llama el sistema Purkinje. Entonces, fíjense acá en esta imagen que el nodo sinoauricular tiene una frecuencia de lo que se llama despolarización de 70 pulsaciones por minuto, más o menos, pues hay algunos y sobre todo los atléticos lo pueden tener hasta en 50 y pico, pero fíjense que a medida que se va bajando a través de todo este sistema de conducción,
las frecuencias del resto del sistema es menor. Básicamente, entre otras cosas, porque este es el que comanda. ¿Ok? Pero a medida que tú vas bajando, pues ese sistema de conducción, pues, despolariza o manda señales, pues, con una frecuencia mucho más baja que el nodo sinoauricular. Entonces, fíjense que en el nodo sinoauricular, pues, se despolariza de manera rítmica el músculo, ese miocardio. Esto es calcio dependiente, depende también del calcio que está en las fibras musculares. Y fíjense que tienen velocidades de conducción que van variando, pues, entre uno y otro, sectores de todo lo que sería ese sistema de conducción. Entonces, fíjense que aquí lo importante es que despolariza rápido las aurículas. Hay un retardo en el nódulo aurículo-ventricular, así como una pausa para que las aurículas terminen de contraerse, y luego despolariza el resto del corazón a través del sistema de las de His y el sistema Purkinje. Entonces, de esa manera, realmente todo lo que son pues, la despolarización o la sístole es sincronizada. Primero se despolariza o se contraen las aurículas para luego contraerse los ventrículos. Y de esa manera, realmente esa bomba funciona de manera efectiva. Entonces, todo este sistema de conducción, como también trabaja, pues, es eléctrico, puede medirse todas las despolarizaciones a través de electrodos, que es lo que se llama un electrocardiograma, que pues va registrando las fluctuaciones que tiene ese corazón cuando se despolariza, contrae y se repolariza, relaja. Entonces, todo eso, dependiendo dónde estén ubicados los electrodos, que habitualmente los ubicamos en las extremidades, en todo lo que son los antebrazos y todo lo que son en las piernas, y después pues hay todo un sistema en los cuales le vamos poniendo las derivaciones, lo que se llaman precordiales. Nosotros podemos medir la actividad eléctrica del corazón, y eso es lo que se llama el electrocardiograma. Entonces, todo lo que se acerque al electrodo se denomina positivo y es una elevación positiva hacia arriba, y todo lo que se aleje de ese electrodo se denomina negativo, y la deflexión es una deflexión, pues pues una depresión. Entonces, cuando nosotros trazamos ese electrocardiograma, nos da esta imagen. Pues esto está muy bonito y está muy bien montado, pero esto es lo que se ve en los electrocardiogramas, y pues tienen sus nombres. Pues la onda P, el complejo QRS y la onda T. Y entonces, ahorita vamos a explicar qué significa cada una de esas ondas. Fíjense que la onda P es la onda producida por la despolarización de las aurículas, contracción. Entonces, fíjense que hay una pausa y luego viene todo lo que es el QRS, que es la despolarización de los ventrículos, para luego tener la onda T, que es la repolarización, en otras palabras, la relajación de los ventrículos. No se ve la relajación de las aurículas porque está tapado por la gran despolarización de los ventrículos. Entonces, fíjense que este intervalo de PR es cómo, pues, tanto pasa lo que podría ser, cómo pasa la despolarización, cómo va el trayecto desde la aurícula hasta llegar al nodo auriculoventricular, o sea, justo antes de la despolarización de los ventrículos. Y el QT, el intervalo QT, es el intervalo, pues, de todo lo que tiene que ver con despolarización, o sea, contracción del ventrículo, relajación del ventrículo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me interesa a mí?
nuevamente, para esta clase no me interesa que ustedes sean electrofisiólogos, sino que vean qué es lo que se ve normalmente en el electrocardiograma. Entonces, nuevamente, la onda P, que es todo lo que es despolarización auricular, el sistema QRS, que es todo lo que es la despolarización ventricular, y la onda T, que es todo lo que sería la repolarización de ese ventrículo. Déjame ver quién está entrando a clase. Ok. Entonces vuelvo otra vez a la clase. Ok. Entonces, eso es lo que es un electrocardiograma normal y se repite. Todo lo que están viendo acá en esta imagen es un latido. Recuérdense que un latido pues tiene contracción, sístole, relajación. Esto es lo que es un latido. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Y fíjense que uno va entre 70, 60, 70 pulsaciones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Es que si nosotros entendemos que ese corazón o esa bomba pues funciona de manera organizada, nosotros podemos saber o conocer cuál es la secuencia, cómo se relaja y se contrae ese corazón para hacer sus funciones de manera eficiente. Entonces, un ciclo cardíaco o el ciclo cardíaco serían los eventos que ocurren en el corazón durante cada latido, sístole, diástole. Entonces, ya lo vamos a ver un poco más adelante, lo podemos relacionar también con el electrocardiograma y también lo podríamos relacionar con los ruidos cardíacos cuando uno los oye con el estetoscopio. Entonces, lo vamos a dividir en pasos para que puedan ser bien entendidos, pues. Entonces, vamos a comenzar cuando el corazón comienza a relajarse. Y ese corazón comienza a relajarse, lo vemos con los ventrículos. Todo lo que sería la diástole ventricular. Entonces, después lo vamos a ver completo, pero imagínense que el corazón latió, sacó toda la sangre que tenía que sacar, que es una fracción de lo que tiene el ventrículo, fracción de eyección. Y cuando nosotros hacemos estos ejemplos, siempre estamos visualizando el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, pues el corazón se contrajo y pues sacó la sangre que tenía que sacar en la fracción que le correspondía y comienza a relajarse. Entonces, lo primero que ocurre es que las válvulas que comunican todo lo que son la arteria aorta y las arterias pulmonares, que fue por donde salió la sangre, por presión, a medida que se empieza a relajar, caen las presiones y se trancan, que son las válvulas, cierran las válvulas aórticos y pulmonares. Entonces, llega un momento en el cual, una vez cerradas estas válvulas, se va relajando el ventrículo, pero no entra sangre todavía, que es lo que se llama relajación isovolumétrica. Y llega un momento que por el descenso de presión, la presión de las aurículas es mayor que la presión de los ventrículos y se abren las válvulas auriculoventriculares y entra la sangre de manera rápida, llenado ventricular rápido. Y ojo, todavía no ha ocurrido la contracción de la aurícula, ¿no? Ese llenado ventricular rápido, que es el 75% del llenado del corazón, es pasivo. No necesitas que la aurícula todavía se contraiga. Y podríamos terminar esta etapa con la sístole auricular, que es cuando, pues, una vez el corazón que está, abrieron las válvulas auriculoventriculares y está entrando la sangre, comienza la sístole en la parte superior, la sístole auricular. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la diástole ventricular. Entonces, en resumen, comienza con el cierre de las válvulas aórtico y pulmonares. Todo esto funciona por diferencias de presiones. A medida que ese corazón se va relajando, hay un momento o una fracción de tiempo en la cual no entra sangre
que es lo que se llama la relajación isovolumétrica. Luego, nuevamente, al caer la presión o la presión de los ventrículos es menor que la presión de las aurículas, se abren las válvulas auriculoventriculares y comienza a entrar de manera rápida la sangre, que es lo que se llama el llenado ventricular rápido, para luego comenzar, pues terminar esta etapa del ciclo con la sístole auricular. Recuérdense que la etapa de este ciclo pues lo estamos viendo a nivel de los ventrículos y dentro de los ventrículos el ventrículo izquierdo. Entonces, una vez que llegó la sístole auricular, pues ese ventrículo, como ya sabemos por todo lo que es el sistema de conducción, pues ya se va a contraer, pues ya comienza a nivel del nodo auriculoventricular mandar la señal al resto del corazón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza a contraerse los ventrículos, el ventrículo izquierdo, pero los ventrículos, y lo primero que pasa es que a medida que va aumentando la presión, se cierran las válvulas auriculoventriculares. La presión de los ventrículos es mayor que la de las aurículas, cierra las válvulas. Entonces hay otro periodo de tiempo en la cual la contracción del ventrículo, o sea, se va generando la presión suficiente para eyectar la sangre, pero no hay movimiento de volúmenes de líquido, de fluido, sino que en esa fracción de tiempo se genera la presión suficiente para que en la tercera etapa, que es la eyección, pues la presión tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho sea mayor que la presión que existe tanto en la arteria aorta como en la arteria pulmonar y eyecte la sangre, saque la sangre de ese ventrículo y una vez que ocurre eso y comienza otra vez a bajar las presiones, vuelvan a caer las presiones aórticas y pulmonares, ¿sabes? Vuelvan a caer las presiones ventriculares, sean menores que las presiones aórticas y pulmonares y ¡plum!, vuelven a trancar las válvulas. Y entonces de esa manera termina todo lo que sería ese ciclo, pues, lo que sería el ciclo cardíaco. Entonces, todo lo que hablé ahorita se puede ver en esta gráfica, pues muy bien. La voy a explicar para que ustedes la puedan entender. Pues tenemos 4, podríamos llamarlo variables que vamos a medir, que la primera es la presión, y entonces aquí tenemos la variable presión, en la cual tenemos acá todo lo que sería la aurícula izquierda, esta presión que está acá, que es vamos a llamarlo la línea punteada o la línea pues fragmentada, es la presión del ventrículo izquierdo. Esta línea negra que se ve es la presión, en este caso de la arteria aorta. ¿Okay? Esta es la primera que estamos viendo, presiones. Luego vamos a ver una segunda, podríamos llamarlo imagen, una segunda variable, que son los volúmenes, y estamos viendo el volumen del ventrículo, todo lo que sería, vamos a llamarlo el ventrículo izquierdo, y esto que está acá es el volumen diastólico final de ese ventrículo. De volúmenes de ventrículo, ya lo voy a explicar. Luego tenemos el electrocardiograma, fíjense, pues lo que hemos hablado, onda P, complejo QRS, onda T, y luego tenemos los ruidos cardíacos. El primer ruido, segundo ruido, tercer ruido y cuarto ruido. Entonces, vamos a comenzar pues tal cual siguiendo el electrocardiograma. Entonces, siguiendo el electrocardiograma, lo primero que tenemos acá es la onda P, que es la sístole auricular. Entonces, fíjense que todo básicamente, pues la aurícula y el ventrículo mantienen la misma presión, pues no hay diferencias de presión en todo lo que sería la onda P. Fíjense que en volúmenes, básicamente la sístole auricular, lo que genera en volumen es un incremento pues muy pequeño, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos la sístole auricular, viene todo lo que sería la sístole ventricular,
Y lo primero que ocurre aquí es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Entonces, cuando uno tiene un estetoscopio, recuérdense que esto también está en tiempo, primero ocurre la contracción y después se oye el sonido. Este es el primer ruido. El primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Ok, sigamos. Entonces, en esta etapa es lo que se llama la contracción isovolumétrica. Fíjense cómo vamos aumentando presión, pero fíjense que no hay movimiento de volumen. El volumen sigue siendo igual. Luego, una vez que generamos la suficiente presión que está por encima de todo lo que sería la presión aórtica, viene la fase de eyección, que es toda esta que está acá. Y fíjense que a nivel de volumen, fíjense cómo va cayendo el volumen del ventrículo. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta caída de volumen, que la podríamos llamar hasta acá, porque en este momento es cuando se eyecta. El ventrículo, el ventrículo eyectando lo que tenía adentro, el volumen que tenía adentro, y fíjense cómo el volumen de ese ventrículo cae. ¿Ok? Nuevamente no lo expulsa todo, una fracción de eyección habitualmente es cerca del 60% del volumen ventricular. Una vez que llegaste al máximo de contracción, viene otra vez la caída de presión cuando ese ventrículo comienza a relajarse, y aquí está pues la segunda etapa, que es el cierre de las válvulas aórticos pulmonares, que la tenemos acá con el segundo ruido, lum, lum, se oyen así los ruidos del corazón, y luego comienza a relajarse este ventrículo sin que haya entrada de líquido o sangre en este momento, que es la relajación isovolumétrica, hasta que llega un momento que se abren las válvulas aurículo-ventriculares y llega el llenado ventricular rápido. Lo ven acá, y fíjense acá, pues cuando ya llega a nivel de la aurícula derecha, y en este momento es que comienza el llenado ventricular rápido, y nuevamente comenzaríamos todo el ciclo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver cómo pues funciona esa bomba. Lo importante, y probablemente lo vamos a ver un poco más adelante, es que lo que se llamaría, por un lado, el pulso que sentimos en las arterias, como también la tensión arterial, pues va a tener dos valores, y es básicamente dado por tanto la fuerza con que bombea el corazón, que esta es la presión sistólica, como esta que está aquí abajo, la presión diastólica, ¿sabes? Presión al punto más alto del bombeo, el sístole, y esta es la presión al punto más bajo, y eso se toma en las arterias, ¿sabes? Eso es presión del sistema. Entonces, fíjense que la presión no es lineal, sino que es una presión que sube y baja, que es lo que se llama la presión de pulso. ¿Okay? Entonces, ya una vez que nosotros hemos hablado y hemos visto qué es ese corazón, cómo funciona ese corazón, lo hemos dividido pues en ciclos cardíacos, pues nosotros tenemos a grandes rasgos, o podríamos definir, dos tipos de circulación. Lo que llamamos la circulación sistémica, que es toda la sangre que es eyectada del ventrículo izquierdo y sale, pues podríamos llamar a todo lo que es la parte superior del cuerpo, y podríamos ponerlo cerebro, y todo lo en la parte inferior, pues que están todo lo que son las vísceras, miembros, etcétera, que es lo que se llama la circulación sistémica. Esto es una circulación de alta presión. Fíjense que hemos hablado que tiene, pues la presión sistólica son 120-80, pues oscila entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Ojo, estamos hablando el paciente tipo normal, ¿ok? Pues existen pues infinidad de variedades, y estamos hablando pues del sistema ideal. Luego tenemos otro tipo de circulación, que es la pulmonar, que es todo lo que sería el ventrículo derecho, que llega sangre a los pulmones. Allí ocurre el intercambio gaseoso y se devuelve por las venas pulmonares
a todo lo que sería la aurícula izquierda. Entonces, esto es también un sistema, fíjense si antes era 120-80, fíjense que la circulación pulmonar es un sistema de baja presión. Funciona entre 25 y 8 milímetros de mercurio. Entonces, estos dos sistemas que funcionan en serie, pues tienen presiones totalmente diferentes. Y bueno, aquí la tenemos pues definida. Entonces, fíjense, pues todo lo que sería del ventrículo izquierdo, que es lo que sería la circulación sistémica, funciona con unas presiones que oscilan entre 120 la sistólica y 80 la diastólica, mientras, y va para lo que llamamos el resto del cuerpo, resto de economía, mientras que todo lo que sería el corazón derecho, pues, pues sería la circulación pulmonar y es un sistema de baja presión, ¿ok? 25-8. De esa manera, pues funciona nuestra bomba. Entonces podemos tener unos primeros conceptos, que es lo que llamamos presión arterial. Entonces la presión arterial no es más que el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico, sabe que eyecta el corazón por los ventrículos por un minuto. Eso es lo que es el gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y se multiplica por la resistencia vascular o qué tan, vamos a llamarlo, qué tanta, me sale en inglés, drag, qué tanto resistencia o qué tanto, tanto se opone, pues todos esos vasos sanguíneos para que la sangre circule. Lo interesante de este sistema es que la resistencia vascular no es un número, una constante, sino que varía dependiendo de regiones del cuerpo, y la sumatoria de todo eso te puede ser que la resistencia esté elevada o esté baja, etcétera, etcétera. Pero el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico por frecuencia cardíaca, si es relativamente estándar, pues variará la frecuencia, aumentará, disminuirá. El volumen sistólico es relativamente similar, pero la resistencia vascular puede variar. ¿Okay? Entonces, fíjense, por ejemplo, que el volumen sistólico puede estar eyectando 70 centímetros cúbicos de sangre y las frecuencias son 72 latidos por minuto, pues el gasto cardíaco minuto es de 5 litros. Pero, nuevamente, eso no es un número, vamos a llamarlo, que se mantiene en una constante, sino que varía dependiendo de un lado de lo que se llama el cronotropismo, pues la frecuencia cardíaca, como el inotropismo, la fibra muscular, dependiendo qué volumen de sangre tenga o no el corazón, puede aumentar la fuerza de contracción. O también pues todo lo que son las catecolaminas, pues la adrenalina, etcétera, etcétera, puede ayudar que aumente la fuerza de contracción. Entonces, ese inotropismo puede estar por la precarga, lo que estábamos hablando, por un lado, que cómo está también, si ese corazón está muy rígido, le cuesta más distenderse, y por ende, pues las presiones cuando está entrando la sangre pueden variar o pueden ser más altas, o toda la fuerza que tiene que sobreponer ese corazón para eyectar o para sacar la sangre es lo que se llama poscarga. Entonces, esta bomba se puede mantener o funciona de acuerdo a lo que se llama, pues, dos mecanismos, lo que se llama el mecanismo de Frank Starling, que cuando tienes más precarga, pues vas a tener mayor contractilidad, y lo voy a explicar un momentito cuando salga la imagen esta. Ok, fíjense que estas son presiones con respecto a todo lo que sería la precarga. Entonces, pues, este corazón, pues como toda estructura, tiene límites en las cuales funciona adecuadamente, pero si sobrepasas ese límite, en este caso de todo lo que sería de precarga, pues que tiene que ver cómo está ese músculo, si está rígido o no, te puede aumentar la presión. Y fíjense que la presión del ventrículo, a medida que tú vas aumentando la presión del ventrículo,
en este caso izquierdo, la contractilidad va aumentando y fíjense cómo el volumen sistólico va aumentando. Pero puede haber momentos en los cuales la contractilidad del ventrículo va cayendo, o sea, son curvas diferentes, y eso hace que el corazón sea insuficiente. La caída de contractilidad es básicamente enfermedad, y eso hace que el corazón sea insuficiente y empiezas a tener el término o lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. En otras palabras, la bomba deja de funcionar adecuadamente, y al dejar de funcionar adecuadamente vas a tener rémora de líquido, podría ser en las extremidades o en miembros inferiores, o dependiendo también donde tengas, pues se te pueden quedar líquidos en los pulmones. Entonces tú vas a tener, es lo que se llama la insuficiencia cardíaca, y puedes tener edemas, que pueden ser habitualmente los edemas periféricos, que son, lo ves básicamente en miembros inferiores, como también podría ser edemas pulmonares cuando ya estamos en casos más críticos. Entonces esos son casos de insuficiencia cardíaca. Y evidentemente también la regulación de esta bomba, ya lo habíamos hablado, el sistema nervioso autónomo, sobre todo lo que es adrenalina, te aumenta tanto la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Esto es crono y esto es inotropismo. Y el parasimpático hace lo contrario, te disminuye el crono y también te disminuye el inotropismo. Entonces, ya que hablamos de ese corazón, cómo funciona, cómo pues late, pues tratamos de dar una idea de lo que era un electrocardiograma y cómo pues ese corazón, o cuando hace todo ese ciclo cardíaco, pues genera lo que nosotros conocemos la traza adecuada en el electrocardiograma. Pues vamos a empezar a hablar de la otra parte que es importante, que es el sistema de tuberías, por donde circula la sangre, ¿no? Pues fíjense que esa sangre pues tiene dos grandes, podríamos llamarlo, sistemas de tubería: las arterias y las venas. Entonces fíjense que son diferentes. Las arterias, pues por un lado es todo, son todos aquellos vasos que transportan sangre desde el corazón hacia los capilares, hacia la parte más baja, ¿sabes? Hacia los tejidos, pues, para que se hagan el intercambio, pues, de un lado gaseoso, del otro de nutrientes, etc. Entonces, las arterias en el lado sistémico, ¿sabes? Todo lo que sería el ventrículo derecho, o podríamos llamar corazón izquierdo, todas las arterias son vasos en los cuales manejan altas presiones. Entonces, como son vasos que manejan altas presiones, pues tienen capa muscular prominente. Palabras más, si ustedes lo pueden ver como un sistema de mangueras, entonces son mangueras que manejan altas presiones, por ende deben ser por lo menos mucho más, la palabra no es correcto rígidas, porque ya también tienen flexibilidad, pero deben ser mucho más gruesas que todo lo que sería pues, sistemas de baja presión. Y tienen una característica que no tienen válvula, ya lo vamos a ver. Mientras que las venas es lo contrario. Las venas son todos aquellos sistemas de ductería que transportan sangre desde los tejidos, que serían los capilares, hacia el corazón. Entonces tienen paredes finas y sirve como reservorio de la sangre. Es lo que nosotros llamamos un sistema de capacitancia. Fíjense que el 64% de la sangre de todo el sistema está en venas. Y fíjense que maneja presiones muy, muy bajas, entre 10 y 0 milímetros de mercurio. Pero para tratar de que esa sangre llegue a todo lo que sería la aurícula derecha, pues necesita sistemas válvulas para que no se devuelva, ¿no? Por gravedad. Entonces aquí las tenemos. Esto que está acá es una arteria, y fíjense que pues realmente son vasos que manejan alta presión, tienen pues una capa muscular prominente, y fíjense que en su interior no tiene sistema de válvula. Entonces esta es la que lleva la sangre desde lo que podríamos llamarlo desde el corazón hacia los tejidos
o los capilares, que es donde ocurre todo el intercambio tanto de gases, de oxígeno, y también de todo lo que sería pues intercambio de nutrientes. Entonces, una vez que se realiza eso, pues se devuelve esa sangre hacia el corazón a través de las venas. Entonces, fíjense que son vasos en los cuales pueden ser de mayor diámetro, de hecho lo son, pero son mucho, o sea, es menos gruesos y tienen válvulas, estas son las válvulas semilunares que permiten que el fluido o la sangre suba, o sea, vaya a un sentido, pero no se devuelva por el otro. Entonces, estos son vasos de un sistema de baja presión, perdón, y es donde se mantiene el reservorio de la sangre. Aquí lo tenemos, pues fíjense, esto podría ser todo lo que sería una vena y esto es todo lo que sería la arteria. Fíjense que la arteria tiene mayor capa muscular y fíjense que también la luz, a pesar de que aquí las luces son relativamente similares, se ve que esta es una vamos a llamarlo, el vaso es más redondeado, pues trata de mantener la forma, mientras que las venas habitualmente también pueden colapsar. ¿Okay? Fíjense, esto es una arteria, esto es una vena. ¿Ok? Esto que está acá, que se ve, es capa muscular. Esto sería el endotelio, el epitelio, y esta es la luz por donde corre la sangre. Y fíjense que este es de este lado. Fíjense la diferencia entre arteria y vena. Entonces, una vez que ya conocemos esos tubos, pues cuáles son las características de tanto las arterias como la vena, pues todo eso son, podríamos llamarlo el sistema de ductería o tubería que te va a llevar la sangre o ese fluido al lugar donde ocurre el intercambio gaseoso, que son en los capilares. Recuérdense que el cuerpo humano es vamos a llamarlo, son billones, 50 billones o más de células en las cuales nosotros pues funcionamos a través de un metabolismo y el oxígeno que nosotros utilizamos, pues de alguna manera respiramos, lo consumimos literalmente quemando, en este caso las moléculas de glucosa, estoy hablando muy general, para generar energía que se almacena en unas moléculas especiales llamadas ATP, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Pero básicamente nosotros somos grandes sistemas metabólicos en la cual usamos el oxígeno para quemar, en este caso combustible que vienen de los alimentos, para generar energía. Y eso ocurre en los tejidos y para eso tiene que llegar el oxígeno a esos tejidos para pues, seguir con su función bioquímica, ¿no? Y eso ocurre en los capilares, que son estructuras que son extremadamente delgadas, pues con una sola capa de células, en las cuales existen poros o alta permeabilidad, y no es que sale el glóbulo rojo, sino que en ese lugar todo lo que es las moléculas de oxígeno pueden salir y se realizan los intercambios gaseosos y de nutrientes, que son moléculas aún más pequeñas que las proteínas, y de esa manera mantenemos a esos tejidos vivos, o vamos a llamarlos funcionales. ¿Okay? Y fíjense que cuando uno las pone como áreas de superficie, una sección, o sea, un corte o una sección de superficie son inmensas, entre 500 y 700 metros cuadrados. ¿Okay? Entonces, estos capilares, lo que hemos hablado de resistencia vascular, mantienen ese flujo, es intermitente, no siempre están abiertos, no siempre están pues, recibiendo sangre, sino que eso va a depender de la demanda metabólica de los tejidos. Entonces, ese sistema pues funciona mediante la demanda metabólica y el oxígeno va a ser el regulador del flujo. Esto es interesante porque recuérdense que nosotros tenemos 5.5 o 5.6 litros y si todo el mundo, o sea, todas las células demandan oxígeno al mismo tiempo, en el mismo momento, pues el sistema colapsa. Entonces, el sistema está diseñado para poder dar el oxígeno, pues, en este momento el que lo necesita, mientras que los otros lo tienen en condiciones mínimas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, podemos mantener
las condiciones metabólicas del organismo y podemos mantener las presiones dentro del sistema. Pero bueno, vamos al paso de nutrientes. Eso ocurre en poros capilares. Fíjense que la dimensión, el diámetro de un poro es mínimo, de 6 a 7 nanómetros. Para que ustedes tengan idea, tal cual, un glóbulo rojo es el equivalente a 5 micras. Entonces, estamos hablando que es tal cual así como un autobús tratando para que lo vean, y un poro de esto será el equivalente a ¿qué será? Una ventana pequeña. Entonces, pues evidentemente los glóbulos rojos, el autobús no pasa por la ventana pequeña. Entonces, ¿cómo pasan esos nutrientes a través de esos poros capilares? A través de difusión. Eso es básicamente difusión pasiva y también pasa por diferencias de presiones. ¿Okay? Y el agua pasa libremente a través de todo este sistema. Y la albúmina, que es una proteína que es grande, no pasa a lo que sería el tejido, o el espacio intersticial, o sea, el espacio entre los tejidos. Entonces aquí tenemos pues una idea de lo que sería un capilar, que es una sola capa de células. Esto es una célula, tiene estos poros y por allí es que pasa todo ese líquido. Recuérdense que todo lo que son las moléculas de oxígeno, que son gases, pues son todavía mucho más pequeñas y pasan sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí ese intercambio capilar es básicamente por una sumatoria de presiones, ¿no? Tanto por el lado, lo que podríamos llamar de las arterias, como del lado del tejido, o sea, el lado del capilar, perdón, y el lado de los tejidos. Entonces, fíjense que hay una presión capilar, que es la presión que tiende pues a filtrar líquido, es la presión que empuja a esa sangre, y tiene pues este valor 17.3, pero a nivel del tejido hay una presión que arrastra líquidos, que es lo que se llama la presión oncótica. Entonces fíjense que la sumatoria son 28.3, mientras que la presión que existe dentro del capilar, que hace que la sangre no salga, es de 28 milímetros de mercurio. Nuevamente, estos son sistemas que son variables, pero el resultado neto es un resultado positivo, una fuerza positiva que impulsa el líquido hacia el intersticio, pues 0,3 milímetros de mercurio. Y luego, a medida que va pasando, pues del lado, lo que podríamos ver arteriolar al lado venoso, pues las fuerzas revierten y también hay una reabsorción de líquido. Y fíjense que solamente el 10% del líquido que se filtra no es reabsorbido, que son más o menos 2 mililitros minutos, esas son las cuentas que sacan, pero eso se va a través del sistema linfático. Nosotros tenemos otro sistema que llamamos el sistema linfático, que su principal función es también estar, es el sistema de vigilancia y estar pendiente de qué entra o no entra extraño al organismo, pero también puede transportar el líquido que le llega otra vez a todo lo que sería la sangre, y ese líquido se llama linfa. ¿Okay? Pero a mí lo que me interesa en este momento es que el intercambio capilar no es más que la resultante de una sumatoria de fuerzas, la cual es positiva en el extremo, podríamos llamarlo de la arteriolar del capilar, que es lo que hace que salga la sangre y salga el contenido, y luego se reabsorbe la mayoría de ese líquido cuando pasa por el extremo venoso. De esa manera, pues, a nivel capilar se hace ese intercambio tanto de gases como nutrientes. Y al mismo tiempo, del otro lado se recoge, y nuevamente por un lado son diferencias de presiones, pues todo lo que son los desechos del metabolismo, para ser eliminados a través de todo lo que puede ser pulmones, hígado y riñón. Entonces, una vez que hemos llegado y nos metimos desde la bomba hasta llegamos a nivel de tejido, vamos a ver qué pasa cuando este sistema comienza a fallar. Entonces, aquí nosotros, pues, en muy grandes rasgos,
lo podríamos decir que hay tres grandes alteraciones de este sistema. La primera es la pérdida de líquido y presión dentro del sistema, sería la primera. Luego, una segunda podría ser problemas de bomba, la bomba comienza a fallar, y la tercera, problemas de tubería o problemas de vasculatura. Entonces, la primera que la vamos a explicar acá es relativamente sencilla de entender, que es que por un lado haya pérdida de fluido y presión dentro del sistema. Y la pérdida de fluido o presión puede ser causada o por una hemorragia, pues vamos perdiendo sangre, sea pues muy frecuente en nuestro momento, heridas por arma de fuego, accidentes de tránsito, etcétera, o cortadas, heridas por arma blanca o sí cortada, en la cual se empieza a perder fluido. Entonces, pues todos ustedes que han trabajado con fluido y manejan una presión, si se va perdiendo el fluido, pues comienza a bajar la presión dentro del sistema. Y eso hace que tengas hipotensión, y como esto es un sistema cerrado, si nosotros no podemos garantizar que nuevamente entre presión dentro del sistema o se mantenga un nivel crítico de fluido, no podemos mantener presión y por ende falla el sistema, ¿no? El otro punto que se ve, que básicamente se ve en niños y se ve también en los extremos de la vida, niños pequeños y básicamente por debajo de los 2 años, y adultos mayores, son las deshidrataciones, en las cuales se va perdiendo líquido de manera, puede ser aguda o crónica, y va pasando el líquido de ese fluido, recuérdense que el plasma era 90% agua, hacia el tejido intercelular o intersticial, dependiendo cuáles sean los grados de deshidratación, y básicamente se va perdiendo líquido dentro del sistema. Pues a la larga, pues ese líquido se va perdiendo porque lo tenemos que distribuir hacia otro lado. Eso ocurre a través de ósmosis y también por todo lo que sería diferencias de presiones, y a la larga produce el mismo efecto. Pierdes fluido dentro del sistema, llega un momento en el cual no puedes mantener la presión necesaria dentro del sistema y colapsa. Luego vamos a hablar todo lo que sería la bomba. Y la bomba básicamente se puede echar, o pues puede fallar por dos grandes cosas, pues muy grandes, ¿no? Primero es que pierda la ritmicidad, lo que hemos hablado, sístole, diástole, que ella tiene que tener esa ritmicidad, esa sincronización para realmente cumplir la función de bomba, como lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, esa pérdida de ritmicidad es lo que se conoce como arritmia. ¿Ok? Y entonces esas arritmias pueden ser generadas por encima de los ventrículos, a nivel de aurícula, que se llaman supraventriculares, o pueden ser generadas en los ventrículos, que son las que llamamos las arritmias ventriculares. Las peores son las arritmias ventriculares. Entonces, aquí está pues un flujograma donde nosotros podemos ver, por un lado, de dónde se originan. ¿Es por arriba de los ventrículos o a nivel ventricular? ¿Ok? Y entonces después tú vas preguntándote si es a nivel, es en el nodo sinusal o es a nivel, lo que se llaman focos ectópicos en las aurículas, ¿no? Entonces, luego, la frecuencia cardíaca, porque la arritmia te puede ser que te aumente la frecuencia cardíaca como te disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos todo lo que es rápidas o taquicardias o lentas o bradicardias. Entonces aquí tenemos pues, esto estamos hablando en pacientes adultos, en personas adultas, pues los límites. Y el modo de presentación, ¿cómo se presenta? ¿Estás tranquilo y de repente sientes el golpetazo o sientes tal cual así como cuando a un carro se le apaga un cilindro? O sea, deja de mandar un cilindro, pom, 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 que siente que se presenta de manera súbita, o crónicas, que uno siente que su corazón late raro y se mantiene así, o ya te acostumbraste a él y ni siquiera cuentas te das. ¿Okay? O sea, ya eso de manera permanente. Ojo,
casi seguro que habrá algunos de ustedes que estarán así como tocándose, oye, tendré arritmia y lo demás, y es normal tener lo que se conoce como palpitaciones, que de repente uno siente así como que si el corazón se le parara y arrancaría. Eso ocurre con frecuencia y pues si ocurre, vamos a llamarlo dentro, pues lo que podríamos decirlo, pues esporádicamente o de rara vez, eso es normal, pues todos nosotros tenemos palpitaciones, pero si vemos que se van presentando de manera frecuente o se van presentando, pues notan que un tiempo para acá lo tienen más, es importante chequearse para que le hagan un electrocardiograma y puedan ver que, si tienen algún tipo de arritmia y cuál es. Entonces, fíjense acá que también en el electro uno puede ver todo lo que serían las arritmias ventriculares. Pues fíjense que se recuerdan el QRS, que era chiquitico, fíjense que es muy ancho y llega un momento que esto que está acá, que es totalmente errático, son fibrilaciones ventriculares. Y fíjense que estos que están acá son arritmias supraventriculares, y fíjense que los complejos QRS, que son los más grandes, son, podríamos llamarlo, más angostos, pues no son tan anchos como son acá. Entonces uno puede ver cuándo son arritmias supra y ventriculares, y además que también en algún momento, pues uno ve que pues básicamente los QRS no son anchos. ¿Okay? Hay otras cosas, pero no les interesa. Entonces, esas arritmias pueden ser producidas por múltiples causas, y entre otras también podría ser por isquemia o un déficit de irrigación, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de lo que es el infarto. El infarto no es más que la obstrucción de una o varias ramas de las arterias que irrigan al músculo cardíaco, que son lo que llaman las coronarias. Entonces, estas son las coronarias. Entonces, fíjense que esto que está acá sería la arteria coronaria izquierda, que es la más importante porque irriga el ventrículo izquierdo, y fíjense que da vuelta atrás y tiene una rama que se llama la descendente anterior. Y fíjense que la coronaria derecha, que es una arteria que pues irriga todo lo que sería aurícula y ventrículo derecho, da la vuelta y se une en la parte posterior con todo lo que sería la parte posterior de la arteria coronaria izquierda, la circunfleja. Entonces, básicamente, ¿cómo fluye sangre para acá? ¿Se recuerdan cuando estamos hablando de sístoles, diástoles? Cuando el corazón comienza a relajarse y las válvulas, en este caso aórticas, se cierran por diferencia de presión, ¡lum!, entra sangre. ¿Ok? Tal cual. Sístole total, se comienza a relajar, y en el momento que se relaja ese corazón y va a llamarlo relajándose isovolumétricamente, pero justo antes, cuando se cierran las válvulas, en este caso la aórtica, es que entra sangre a todo lo que son las arterias que irrigan el corazón. Entonces, de esta manera también, pues esta irrigación es dependiente de la frecuencia del corazón. Pues si va latiendo a alta velocidad, hay menos tiempo para que estas arterias les entre sangre. ¿Ok? Entonces, si vemos más adelante que además están tapadas, pues estamos fregados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay una obstrucción aguda, se tapa una coronaria o un trayecto, y todo lo que sería el territorio justo por debajo, tal cual, así como ahora imagínense una tubería de agua que en algún momento se tapa, estamos hablando de aguas blancas, y todo lo que iba a irrigar o todo lo que iba a llevar agua no le llega agua. ¿Okay? Que es ese caso. Recuérdense como nosotros somos una máquina o un sistema bioquímico. Si no nos llega sangre, no nos llega oxígeno. Si no nos llega oxígeno, no podemos quemar combustible. Si no podemos quemar combustible, no podemos generar energía. Y por ende, pues esa área puede llegar un momento en el cual ocurre lo que se llaman las muertes celulares. ¿Okay? Todo lo que es isquemia, que es el déficit de oxígeno, pues todo, isquemia es déficit de irrigación sanguínea, perdón.
en todo lo que sería el posterior a la obstrucción. Eso te produce una hipoxia, que es la caída de oxígeno, hay muerte celular, que es músculo, y pues como estamos hablando que este corazón funciona como bomba, esa bomba pues comienza a dejar de funcionar de manera adecuada producto del infarto. Entonces fíjense que aquí lo tenemos, pues que básicamente en algún momento se puede formar un coágulo sanguíneo que te tapa todo lo que sería la arteria, pues todo, te tapa en algún momento vamos a ver esta rama de la arteria, y todo el territorio en el cual irrigaba esta arteria es el que va a estar afectado. Estos coágulos no se forman de gratis, ¿ok? Sino que tiene que haber unas condiciones en las arterias que promuevan todo lo que es la formación de estos coágulos, y la causa más común es lo que llamamos la aterosclerosis, perdón, ya está estudiado que esto es un fenómeno inflamatorio crónico que está acompañado con colesterol elevado, se deposita el colesterol en las arterias, pues se calcifican, y a la larga lo que va produciendo es una disminución de ese diámetro o luz vascular. Entonces, fíjense cómo, pues esto no se hace de la noche a la mañana, esto es tiempo en la cual se va generando estas placas, que es lo que se llaman placas de ateroma, y llega un momento en la cual la capa, pues vamos a llamarlo más interna, lo que se llama el endotelio, se puede romper y se activan los factores de coagulación, y es allí donde se producen el coágulo, ¿no? Entonces se obstruye la luz vascular, tienes un isquemia de infarto. Dependiendo del grado o extensión, te puede dar un fallo de bomba agudo, pues, o severo, y puede haber muerte, pues, de manera rápida. ¿Okay? Entonces, fíjense esta imagen en la cual, fíjense cómo la aterosclerosis, pues, es un fenómeno inflamatorio crónico que lleva tiempo, y fíjense cómo nosotros, pues esta son la primera década, y a nivel de la tercera década, pues tiene que ver por un lado la inflamación, tiene que ver por otro lado la dieta, hábitos tabáquicos, pues es multifactorial, pero fíjense cómo progresivamente a pasar el tiempo, estamos hablando en décadas, se va creando lo que se conoce por un lado la placa de ateromas, depósito de lípido, calcificación, y pues va aumentando esta pues casi montañita, hasta que llegue un momento en la cual pues se puede romper. Entonces fíjense que aquí pues hay dos puntos importantes. Esto es un fenómeno progresivo en la cual va disminuyendo progresivamente la luz de este vaso, y llega un momento en el cual si hay ruptura de lo que se llama el endotelio, esto es un estímulo para que se activen los factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas que están dentro de la sangre, que van viajando por todos lados, y se rompe las capas de los vasos. Ellas actúan básicamente para evitar las hemorragias. Pero si hay este fenómeno y hay una ruptura interna, se activa todo este mecanismo y eventualmente te produce un coágulo, pero este coágulo lo que te hace es que te va a obstruir el vaso. Y eso es lo que produce el infarto. Entonces, esto es lo que pues genera el infarto del corazón. Y entonces fíjense que esto es una sección transversal de una arteria, y fíjense cómo, pues por un lado se va depositando material, en este caso depósitos de grasa, de colesterol, y fíjense que si en algún momento hay una ruptura de la capa interna, se te puede formar un coágulo y te tapa ese vaso. Entonces, eso es lo que es un infarto. Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy en día para trabajar esto, ¿no? Entonces, fíjense que esto era mecánica pura y simple, y esto era, vamos a llamarlo, años 70, 80,
en las cuales salieron todo lo que eran los bypass o los puentes aortocoronarios, que todavía lo siguen haciendo, pero este es una, vamos a llamarlo, hoy en día no es la primera elección, ya vamos a hablar un poquito más allá del stent. Entonces, pero era literalmente pasarle por encima a la obstrucción. Lo agarrabas y esto es un puente arterial, lo agarras, se lo montas, en este caso era una de las subclavias, que esta era una arteria que se llama la arteria mamaria interna, que tú le sacas la parte posterior del esternón, y literalmente le montabas un puente que pasaba por encima del lugar donde estaba bloqueado y otra vez irrigabas el corazón. O podrías hacerlo de manera venosa, en la cual pues también saltabas el bloqueo y agarrabas una de las venas safenas, que son venas que están en todo lo que son las piernas, y agarrabas tal cual, agarrabas un pedazo de vena tal cual brincabas todo lo que sería la obstrucción. Entonces, de esa manera, pues, vamos a verlo muy simplísticamente, resolvías el problema. Pues tenía una obstrucción, le pasabas por encima, ¿no? El punto era que definitivamente esto desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista de avance fue maravilloso, pues la gente antes que tenía un infarto se moría y luego, pues a través de todo lo que esto era cirugía, lo que se llama cirugía de trasplante pero cirugía de bypass o puentes coronarios, pues tenías una oportunidad de oro de poder resolver la situación. Fíjense que desde el punto de vista de problemas relativamente sencillos, pues le pasa por encima. Lo que no es sencillo es meterte, abrirte, pues te abren el pecho por todo el medio, te abren el esternón y se meten, trabajan con eso y te vuelven a cerrar y por lo menos estás 4 o 5 días en terapia con todas las complicaciones que tiene y es muy cruento, definitivamente es muy cruento. Y entonces trataron de buscar otras maneras de resolver la situación, porque si bien esto te resuelve la situación, es muy cruento y es muy costoso. Y ojo, y tienes morbilidad, porque te pueden llevar a terapia intensiva y en terapia intensiva, si tienes alguna otra complicación, producto de cualquier otra cosa, eventualmente te puedes quedar más tiempo y eso te puede hacer que caigan en los ganchos de sepsis, X, Y, Z, ¿sabes? Que realmente era una solución, definitivamente era mejor que morirte, pero tenías un nivel de complicaciones y un nivel de costo y un nivel de dolor que era importante. Entonces, esto es parte de la creación de la tecnología y el intelecto, que es lo que es la malla o el stent, que lo hacen por cateterismo. Entonces, primero detectan dónde está la obstrucción, luego con el catéter, pues en un segundo paso, te meten estas mallitas, que es el stent, las cuales vienen, podríamos llamarlas desarmadas o por lo menos vienen cerradas y con el catéter te llegan al lugar donde está la obstrucción, te inflan o te abren el stent y literalmente te colocan esta malla en el lugar de obstrucción y como ustedes ven, pues permea ese vaso, o sea, lo abre, literalmente lo abre. Y lo interesante de esto es que realmente se hace con una entrada que puede ser por una arteria del brazo o una arteria, lo que se llama la femoral, y no te abren el pecho o te abren completamente y te colocan eso y te resuelven y palabras más, palabras menos, al día siguiente estás en tu casa. ¿Okay? Entonces, sin tener la herida por todo el medio, no tener la morbilidad que tenías en el otro lado y en costo es menor. Todo esto es costoso, pero el costo es menor que una cirugía de bypass. ¿Okay? Entonces, pues creo que con esto cerramos la clase. No sé si tienen ustedes alguna duda o pues que podamos contestar. Dejo de grabar. Vamos a ver. Grabar. Detener grabación.